Hola, muy buenas a todos. Estamos a mitad de septiembre, sigue sin llover y aunque es una pena porque se están viniendo los olivos bastante atrás, es un momento interesante para que podamos diagnosticar diferentes circunstancias que pueden ocurrir en nuestro olivar, en este caso déficit hídrico. Ahora mismo estamos haciendo un vuelo con el dron, de hecho si escucháis ruido porque está trabajando el dron en modo automático. Estamos haciendo un vuelo con el dron de forma que estamos teniendo datos multiespectrales para obtener el estado hídrico de las plantas por zona, y también estamos haciendo un vuelo RGB para fotogrametría, para utilizarlo para sacar los volúmenes de copa por hectárea. ¿Por qué? Porque sigue sin llover, estamos en un momento donde hay bastante estrés hídrico en ciertas zonas, en otras no, entonces lo que vamos a hacer es medir volúmenes de copa en diferentes zonas. Con el dron medimos toda la superficie al completo y de esta manera lo que vamos a saber es si la condición de estrés hídrico que tiene cierta zona es motivada por un exceso de volumen de copa o simplemente en comparación a otras zonas que no tienen estrés hídrico, o simplemente pues tenemos que ir reduciendo pues porque el suelo a lo mejor es más fuerte o tiene otra serie de condicionantes como también la orientación o el nivel de infiltración de agua que ha tenido pues, a lo largo del periodo de lluvia. Entonces esto nos va a permitir de una forma bastante exacta saber en qué marco nos movemos. Ya sabéis que soy un obseso de medir las cosas y pues os lo voy a contar en este vídeo qué tal va saliendo pues la medición de volumen de copa de esta finca y qué decisiones vamos a tomar. Este es el plan de vuelo que vamos a seguir. Es un vuelo, pues como veis, de 56 minutos, con lo cual tendremos que cambiar la batería 2 o 3 veces, con un tamaño de píxel de 3 centímetros, es decir que cualquier chinito del suelo lo vamos a tener. Un vuelo multiespectral, un vuelo en RGB, para el objetivo de sacar pues volúmenes de copa en esta finca. El vuelo está totalmente automatizado, yo lo único que tengo que, a ver si soy capaz de darle con el dedo, simplemente tenemos que aquí cargar la misión y directamente iniciamos. Dirigiéndose al punto de inicio. Ya él lo hace todo solo. Y ya nosotros lo seguimos desde aquí, de forma visual y desde todo el radio control. Estamos ya cambiando de batería. Veis como el dron pues, aterriza, a ver si lo veis, aterriza totalmente autónomo, solo. Lleva un GPS arriba con una precisión de entre en torno a 2 centímetros más o menos. Es un RTK y fijaros, yo no estoy haciendo absolutamente nada, solamente lo sujeto y donde despegó aterriza. Pues listo para la siguiente batería.